vamos a realizar nuestro primer Docker Compose con SQL Server 2022 y empezaremos con Visual Studio Code para ver cómo realizarlo separadamente de Visual Studio, pero después sí que los pondremos conjuntamente, porque la idea sería ejecutar nuestra API y que primero se levantara el Docker Compose con el SQL Server y una vez que nos diera el OK mediante un health check, entonces levantar nuestra API y también levantar el health check de nuestra API, en este caso, ¿vale? Entonces, como puede ser que hayan personas que tengan el SQL Server instalado en local, si queréis trabajar con Docker, yo recomiendo que paréis el SQL Server local. Se puede trabajar con los dos, pero el consumo de memoria sería más alto. Entonces, yo recomiendo pararlo y también así trabajar con el mismo puerto, que en este caso es el 1433. Entonces así no tenéis que cambiar connection string y también podríais trabajar con local. Si hay alguna persona que no puede instalar SQL Server con Docker, pues ha tenido problemas al instalar Docker, pues puede hacer servir el local. Y todo el código lo haríamos igual, pero sin el Docker Compose. Y quitaríamos el código del Docker Compose. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que recomiendo, si tenéis el SQL Server instalado, sería parar el servicio. Entonces, ¿cómo paramos el servicio? Nos vamos a servicios, aquí en Windows, y buscamos el servicio de SQL Server. Nos vamos aquí, maximizamos name y nos vamos a SQL Server. Aquí. Yo aquí ya lo tengo. ¿Veis? Yo ya lo tengo parado, en este caso. Ya lo he parado. ¿Veis? Y lo he dejado en manual. Las dos cosas. Para que así cuando me arranque la máquina no lo tenga que arrancar. Entonces, para hacerlo, lo paráis, hacéis un stop y lo dejáis en manual. Eso sí, si queréis volverlo a poner, pues lo cambiáis. Y lo dejáis otra vez en automático y start. ¿Vale? Pero para este curso, los que tengáis aquí en local, si queréis trabajar con Docker, que normalmente en la mayoría de empresas, ya como mínimo, todos los servicios externos, ya sea Docker, SQL Server, Redis, RabbitMQ, colas externas, todo lo están dockerizando. A lo mejor no dockerizan la aplicación. Yo en un principio no la voy a dockerizar la aplicación. La parte de dockerizar la aplicación la haremos en otro curso específico de Docker. Pero sí, como me estoy encontrando que todas las empresas para las que trabajo trabajan con Docker, pues la verdad, los servicios externos como mínimo los dockerizaría. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues una vez que lo tenemos parado, pues abriríamos el Visual Studio Code. Podríais abrir cualquier editor. Nosotros, como ya hemos instalado el IDE del Visual Studio Code, pues lo vamos a hacer con Visual Studio Code y vamos a crear un nuevo fichero que será un Docker Compose.yml o YAML. Las dos extensiones son válidas. Me voy a File, New Text File y aquí hacemos File, Save. Y nos iremos, yo lo voy a dejar en mis documentos. A ver, Documents. Y aquí tengo Docker SQL Server. Y aquí voy a cambiar plain text. Por YAML. Y aquí le vamos a poner Docker Compose. Docker Compose YAML. Muy bien. Y esperar un momento. Mejor con guión. Rename. File, save as. Docker Compose. Bien. Y vamos a poner el código para hacer el Docker Compose. Lo copiaremos y lo pegaremos. Esto en cualquier parte de Google lo podéis encontrar. Podéis ir hasta a los repositorios, en este caso.
Bien, guardamos, hacemos control S y ya tenemos guardado. Comentar que el estándar es siempre el nombre del fichero como docker-compose, YML o YAML. ¿Le podéis poner otro nombre? Sí, pero entonces los comandos le tendréis que especificar el nombre del fichero. Como yo quiero escribir lo mínimo, yo recomiendo que pongáis docker-compose. YAML o YML. Bien, vamos a ver un poco cada una de las líneas del Docker Compose. Aquí, si os surgen preguntas o alguna cosa, sobre todo los que no habéis trabajado con Docker, preguntarme, no hay ningún problema. Entonces, lo primero, Docker Compose, la idea es que nos crea una red privada virtual de múltiples máquinas, normalmente en Linux. En este caso será Linux, que podría ser Windows, si estoy en Windows el local, que están acopladas a nuestro localhost. En esa red privada virtual podremos arrancar pues N máquinas, en este caso. Normalmente podremos vincularnos a ella a través del nombre. Aquí veis, el container name será el nombre de la máquina, en este caso. Y también podremos hacer dependencias. Podremos decir, mira, nuestra API no va a arrancar hasta que el Docker del SQL Server nos diga que ya está arrancado. Porque claro, nuestra API sin el SQL Server no tiene ningún sentido. Esto lo haremos mediante una funcionalidad que se llama Health Check, que veis aquí, que está muy bien porque el Health Check lo que hace es probar si ese SQL Server está levantado y nos envía una señal. En este caso, este health check tanto se hace de servicios externos, como hemos dicho, SQL Server, Redis, RabbitMQ, o de nuestra API, o de APIs externas, como haremos en el último curso, en la última parte del curso, que nos conectaremos con una API de criptomonedas para obtener los datos reales de las criptomonedas, no datos inventados como antes, sino datos reales. Bien, pues acordaros que al final un Docker lo que nos permite es ejecutar una imagen de un sistema operativo. En este caso, la imagen que nos vamos a bajar va a ser la del SQL Server 2022 de Microsoft. El container name, el nombre del contenedor o nombre de la máquina, le vamos a decir SQL Server. Aquí hacemos el mapeo de puertos. Acordaros que el último sería el del contenedor y este sería el de la máquina local, el de mi localhost. Importante esto, podríais coger el puerto del contenedor, el 1433, que es donde arranca el SQL Server, y mapearlo al 1431. Y así poder utilizar el SQL Server de la máquina local y el SQL Server del Docker. Pero yo no lo hago así para no consumir tantos recursos. Pero podría hacerlo, ¿eh? Si no quiero tenerlo parado, quiero utilizar los dos y tener uno de desarrollo y otro de producción, podría hacerlo sin ningún problema. Os diré más, ¿podría arrancar dos SQL Servers en mi máquina? Sí. Uno lo arrancaría en el 32 y el otro en el 31 y no habría ningún problema. 32 y 31 de mi máquina local y el del host seguiría siendo el 1433. Interesante, los contenedores Docker aceptan environment variables que podemos hacer para hacer una instalación silenciosa y así ya tener un SQL Server sin tener que hacer la instalación con la selección de las opciones. Entonces, aceptamos el EULA. Yes, le ponemos un strong password al usuario SEA, vigilar porque aquí hay autenticación de SQL Server, que es Linux. Autenticación de Windows ya no la implementaremos. El MSQL PIT, que es opcional, que es para el developer, que sería el identificador de la edición, le vamos a decir que es Developer Edition. Si no pagamos licencia, no hay nada en concreto. Importante, esto es muy interesante. Por defecto, si tú no marcas volumes o volúmenes, los datos del SQL Server que estás arrancando se quedan en el contenedor. Cuando hablo de contenedores, sobre todo las personas que hayan trabajado mucho con Docker, sería
como dentro de la máquina virtual. En sí tenemos una virtualización ligera, en este caso, y ¿qué pasaría? Que cuando parásemos el contenedor, pues esos datos desaparecerían. Claro, si estamos haciendo testing o queremos hacer pruebas y nos interesan los datos, sí que nos interesa marcar volúmenes, porque entonces las bases de datos se nos guardarán dentro de una ruta local, en este caso, que ahora después os la pasaré, la pondré marcada también en el vídeo. Como mínimo, la que me viene instalada a mí por defecto. En este caso, ¿qué decimos? Que el SQL Server Data, que la carpeta local de SQL Server Data va a estar mapeada con la carpeta del Linux del SQL Server var opt msql, que será donde se van a guardar los datos de la base de datos, ¿vale? Los MDF y LDF de la base de datos. Restart unless as stopped, en este caso, y aquí muy importante el health check. Este health check lo que hace es ejecutar un comando de shell en el que ejecuta el cliente de SQL CMD, pasándole el usuario y el password, el localhost del local, porque está dentro del Linux, en este caso, el password, que será el password que pongamos aquí como variable de entorno que podemos utilizar, y le ejecuto un select para ver que realmente contesta, en este caso. ¿Cómo ejecuta este health check para comprobar que el SQL Server está up and running? Pues lo ejecuta a partir de los 30 segundos. A esto apuntarlo en el start period. Se espera desde que ejecutamos hasta que pasen 30 segundos, ejecutará el health check, en este caso. ¿Por qué? Porque tiene que levantarlo y nos tenemos que esperar un tiempo. No lo va a arrancar en 5 segundos, ¿sí? Entonces, cada 10 segundos hará un reintento. Cada 10 segundos tendrá un intervalo de reintentos. Y lo hará, esos reintentos los hará 10 veces. Cada 10 segundos intentará con un máximo de 10 veces. Y cada vez que lo intente, tendrá un timeout de 5 segundos. O sea, cuando se intente conectar, estará 5 segundos intentándose conectar. Si no contesta, parará de ejecutarse esa conexión. Hasta que pasen los 10 segundos y se ejecute otra vez el reintento. Esto es importante, ¿eh? En este caso. Y igual lo haremos con la API. En este caso. También miraremos que la API esté encendida. Y es muy importante que todas las APIs tengan ese health check. Sobre todo, por ejemplo, cuando nos conectemos a la API de criptomonedas, también estaría bien que tuviera un health check y así poder decir, ¿está up and running la API? Si no está up and running, tendremos que mostrar un error, porque no podremos mostrar las cripto, en este caso. O guardarlas en local y mostrar los datos que tenemos desde esa hora determinada. Muy bien, pues nos vamos a posicionar donde tenemos este Docker Compose y lo vamos a ejecutar. Para ello, copiaré la ruta en Documents, Docker SQL Server, y aquí tenemos el Compose. Borraré el otro para que no hayan delete. La copio. Y importante, aquí en el Visual Studio Code podéis ir a Terminal y New Terminal. Y os abrirá un terminal aquí abajo. ¿Sí? Haré un CD. Sí. CD. Vale. Haré un dir para ver que estoy en la carpeta donde tengo el Docker Compose, correcto. Y haré Docker Compose. Y aquí, a ver, podría hacer un Docker Compose app ya, pero yo lo voy a hacer en 2 pasos para que se vea bien. Voy a hacer un Docker Compose pull, que lo que hace es bajarse la imagen. Acordaos que la imagen está en Docker Hub, en este caso. O sea, tenemos una nube de imágenes, que sería como si tuviéramos una nube de máquinas virtuales y nos la bajáramos. Como en nuestro caso, esas máquinas virtuales, entre comillas, que son contenedores, pesan muy poquito, pues podemos hacerlo con comandos. Y con este comando nos bajaríamos la imagen. Y después la ejecutaríamos con Docker Compose
app, en este caso. Aún así, comentar que si hago docker compose app y la imagen no está bajada, pues se bajaría y se ejecutaría. Pero yo prefiero ejecutar los dos comandos a nivel didáctico, para que lo veáis. Muy bien, hacemos el docker compose pull. Y importante, este docker compose pull lo que hace es conectarse en el host a Docker Hub y bajarse la imagen. En este caso, la imagen que está configurada en el Docker Compose YAML. Como veis, no le he tenido que decir qué fichero quiero ejecutar. ¿Por qué? Porque ya estoy en la carpeta donde está el Docker Compose y esto por defecto se llama Docker-Compose, YAML o YML. Muy bien, pues voy a hacer un Docker Compose app y yo lo voy a hacer en Detach Mode. ¿Y por qué lo hago en Detach Mode? Porque no quiero ver el log, en este caso. No quiero ver el log del SQL Server. ¿Sí? Muy bien, pues hago el Detach Mode y en principio está running. Sí comentar que está running, pero va a tardar un poquito. En este caso, lo que hemos dicho, hasta los 30 segundos el health check no se me va a ejecutar. ¿Sí? Que lo tengáis en cuenta, que tardará un poco. ¿Vale? Para poder ver en qué estado está, podemos hacer un Docker Compose. Podríamos haber hecho, en cambio de hacerlo en -d, no poner -d, que nos muestre el log. Y así veríamos todo lo que pasa dentro. También se puede hacer un log del Docker Compose. Docker Compose PS. Y así podemos ver, ¿vale? El SQL Server, to unhealthy. Vamos a mirar aquí. Dun, dun, dun. Abrimos el Docker Desktop y aquí podemos ver la ejecución, en este caso. ¿Sí? Created 2 months ago. Bien. Y containers. Docker SQL Server. Vale, perfecto. Muy bien, pues nos vamos a conectar con el Visual Studio Code. El password sería este de aquí. Control C. Y aquí tenemos containers. Vamos a ver. Sí, correcto. Voy a hacer un refresh. Perfecto. ¿Qué pone aquí? Debe ser algún tema de refresco, pero en principio está bien. El SQL Server también. Y vale. Y vamos a ir a SQL Server, la extensión que habíamos instalado. ¿Vale? Y voy a crear una conexión nueva. Voy a Add Connection Group. Y... no. Espera. Vamos a crear aquí con el más. La Connection to Database. Y aquí... Docker SQL Course. Vale. Server name, importante esto, punto, porque sigue siendo localhost, que esto es un poco raro comparado con máquinas virtuales, porque se te está haciendo una red privada virtual, ¿vale? Pero se está acoplando adentro de tu máquina. O sea, tenemos en el localhost, tenemos nuestra máquina de Windows y nuestra máquina de Linux con el SQL Server. Entonces, tal como lo hemos configurado, podemos acceder a él a través de punto. Ponemos SA, username, SQL login, el password, que lo copio y lo pego, que es el mismo que tenemos. Le vamos a poner save password y importante, Trust Server Certificate. Apuntarlo. ¿Sí? Y en principio creo que todo está bien. Le damos a connect y ya estamos conectados. Up and running. Todo perfecto. Nuestras bases de datos, System Databases y ya estamos aquí en Master, Model y TimeDB. Todo funcionando.
Sí, también comentaros la ruta donde se instalan las bases de datos, el local, que eso está guay porque sí siempre las podremos copiar para temas de testing o para tener una base de datos ya montada en local. Y podemos parar el Docker y atachar estas bases de datos, subirlas a producción o lo que queramos. Abriremos un explorador y la ruta que os la pasaré es esta. La ruta en mi máquina, ¿eh? En mi máquina. Si hacéis el por defecto, ¿sí? Sería WSL, acordaros que Docker lo hemos instalado con WSL, Docker Desktop, MNT, Docker Desktop Disk, Data, Docker Volumes, Docker, en mi caso, Docker SQL Server Data, _data, /data, ¿sí? Un poco lío, pero esta sería la ruta donde se están instalando las bases de datos, siempre y cuando las quieras copiar y tal. Para el curso no es necesario, pero en entornos productivos o para hacer pruebas, pues sí. Si no las quieres copiar, pues puedes quitarlo, porque esto te está ocupando espacio en la máquina local, ¿sí? Pero bueno, siempre va bien porque así te guarda todo lo que tienes y puedes empezar cualquier testing o cualquier funcionalidad en concreto a partir de lo que ya tengas guardado. Muy bien, pues después cogeremos esto y lo meteremos dentro de Visual Studio, ¿ya? Y aparte lo meteremos para que arranque primero, nos diga el health check que está ok, y una vez que nos diga que el health check está ok, entonces arrancaremos nuestra API y haremos un health check también de nuestra API y ya podemos empezar un CRUD con bases de datos. Muy bien, hasta la próxima.